Jesús compara a sus discípulos con un escriba que es capaz de sacar del tesoro de la casa, las cosas nuevas y las cosas viejas de su riqueza. Fíjense cómo dice Jesús que el mejor de sus discípulos, que aquellos que mejor pueden entender la riqueza que tienen, son los escribas. Leámoslo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 52. Todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Palabra de Dios. ¿Quién era el escriba? El escriba era un personaje bíblico del Antiguo Testamento y contemporáneo a Jesús, que era un gran estudioso de la ley, era un maestro de la ley, se había convertido incluso en un consejero para el pueblo. Los escribas eran aquellos que escudriñaban las escrituras. Y dice Jesús que cuando un escriba se hace discípulo, o cuando un discípulo tiene la actitud de un escriba, o sea, de mucho estudio, de mucha reflexión, de mucho conocimiento, entonces puede sacar del tesoro que tiene cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que los escribas que se hacían discípulos, o los discípulos que tenemos la actitud de estudio de un escriba, somos quienes mejor podemos conocer, valorar y disfrutar la riqueza que tenemos en la casa. Y esa riqueza está hecha de dos grandes tesoros: lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Los tesoros de la revelación que Jesús nos trae, Nuevo Testamento, y los tesoros de la revelación que ya teníamos desde el Antiguo Testamento. Y esa riqueza la tenemos en la casa. Los obispos de América Latina y el Caribe, siguiendo la reflexión del Papa Benedicto XVI, en los documentos de Aparecida, en el numeral 246 de Aparecida, nos acaban de explicar cuál es la casa donde está el tesoro que nosotros podemos disfrutar. Aparecida 246. La iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. ¿Cuál es nuestra casa? Cuando Jesús decía, es un hombre que en su casa tiene un tesoro de cosas nuevas y cosas viejas, ¿cuál es esa casa? La iglesia. ¿Y cuál es ese tesoro de cosas nuevas y viejas? Toda la revelación, antiguo y nosotros los católicos somos herederos de esa riqueza. Nosotros en la iglesia católica tenemos toda la riqueza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento,
Voy a leerles del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 129, no 1000, 129. Los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él, según un viejo adagio: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una riqueza de revelación, que es un tesoro que tenemos en la casa, que es la iglesia, que la vamos a encontrar si escudriñamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento hizo promesas, echó a andar un plan que se fue realizando y llegó a la plenitud en Cristo. Y cuando Jesús llega a la plenitud, entonces nosotros entendemos mejor, leemos a la luz de Cristo resucitado toda la riqueza del Antiguo Testamento. Y cuando encontramos el Nuevo Testamento decimos: pero si esto ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Y la riqueza de los católicos está en esa unidad de continuidad en la historia de salvación. Claro, Jesús advirtió una cosa también que es cierta. San Mateo capítulo 13, versículo 42. Que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Si fuera fácil ver el tesoro, si fuera fácil encontrarlo. ¿Cómo está el tesoro? Escondido. Y se necesita buscarlo. Por eso hay muchos católicos que mueren sin conocer el tesoro. No lo buscaron. Se necesita la actitud del escriba. Se necesita reflexión, estudio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque hay una unidad en esa revelación. Y yo les he hecho el servicio ya de ir a lo fundamental. No vamos a ir tesoro por tesoro, revelación por revelación, antigua y nueva, sino a lo más importante de ese tesoro. Desde el Antiguo Testamento, ustedes ya tomaron un curso que era la riqueza de ser católico 1, donde yo les explicaba un tema que se llama: la iglesia es el arca de la nueva alianza. Y ahora les voy a hacer el servicio de resumir y de agregar algo que es lo que quiero decir en esta conferencia. Vamos a resumir. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento tenían una certeza de que Dios estaba con ellos. Los israelitas decían: ¿y qué pueblo hay que tenga un Dios tan cerca como está nuestro Dios cuando nosotros lo invocamos? Ellos sentían la presencia de Dios con ellos. Si usted no recuerda la cita, Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Y esa presencia o la certeza de que Dios estaba con ellos lo tenían por medio visible. El medio visible de esa presencia era el arca de la alianza.
Desde en medio del arca Dios les hablaba. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todas las órdenes que hay para Israel. Números capítulo 7, versículo 89. Números 7, 89. Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él. Oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, entre los querubines de la gloria. Moisés hizo un arca, o hizo una tienda de encuentro para poner el arca, y Dios le hablaba desde el arca. ¿Qué era el arca? ¿Qué era el arca? Era una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. Éxodo 25 del 10 al 22, ustedes leen lo que era el arca. Pero lo más importante no es lo que era el arca. A ver, le voy a regalar mi libro La riqueza de ser católico al primero que venga y me diga qué tenía el arca dentro. Esto, claro, venga. Por supuesto, ustedes ya lo saben, pero venga, dígale. ¿Qué tenía el arca dentro? Las tablas de la ley. Traía, son los tesoros del pueblo judío, pero más que las tablas de la ley. Ay, casi se gana el libro. Gracias. Démosle un aplauso porque participó. Venga usted. Es que esto lo deberíamos saber de memoria ya. Ya van 3 veces que lo enseño. Por eso ya deberíamos saberlo de memoria. A ver. Las tablas de la ley, el vaso del maná y la vara de Aarón. Sí, muy bien. Ahí después le doy el libro. A ver, Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Ahí dice, Hebreos 9 del 1 al 5. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló la primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro, la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza completamente cubierta de oro. Y en ella la urna de oro con maná, la vara que floreció de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Palabra de Dios. ¿Qué contenía el arca? El vaso de oro con maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que retoñó. Eso era la presencia de Dios. Un Dios que alimenta a su pueblo. El maná era el pan con el que Dios alimentó a su pueblo. Un Dios que instruye a su pueblo. La palabra, las tablas de la ley. Y un Dios que protege y acompaña a su pueblo. Como dice León Dufour en su diccionario o vocabulario teológico, el arca era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Esto es del vocabulario teológico de León Dufour. Por el arca manifiesta el Dios de la alianza que está presente en medio de su pueblo, para guiarle, protegerle, para hacerle conocer su palabra y para escuchar sus oraciones.
Cuando el pueblo de Israel quiere pedirle a Dios, van al lugar donde está el arca. ¿Para qué se construyó el templo? Para guardar el arca, era el santuario. Y Dios llena de su presencia. Aquí los escucharé, desde aquí los bendeciré. Y cuando el pueblo es deportado, es llevado a Babilonia, en el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel les dice: yo vi el arca de la alianza salir del templo y venirse en un carro para acompañar al pueblo. El pueblo se siente solo, desprotegido, si no tienen el arca. Pero si el arca está con ellos, se sienten fuertes. Y en muchos pasajes del Antiguo Testamento que ya sabemos de memoria, y se ríen, cuando traían el arca, David danzaba frente al arca. Es que era la alegría del pueblo de Israel. Ahora bien, todo eso en la economía de la salvación era solamente una figura de lo que Dios estaba preparando, de lo que iba a ser la realización de todas esas promesas. Leo del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 130. Catecismo 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas, el éxodo en Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios, por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Dios va realizando esas como figuras, todas las etapas. Y cuando llega la plenitud de los tiempos, viene Jesús. Y como dice San Juan en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 14, Él puso su tienda entre nosotros. Y Jesús viene a darle el cumplimiento a todas esas promesas. Y Jesús es el maná verdadero, es el pan vivo bajado del cielo. Todo lo que sabemos en San Juan capítulo 6, hay que leer el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús les dice: no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Jesús viene a explicar que el maná del Antiguo Testamento era solo una figura de lo que iba a ser el verdadero pan, el verdadero alimento, que es Jesús. Además, también San Juan dice: la palabra se hizo carne. Entonces en Jesús se cumplen esas figuras. Ya la palabra no está escrita en tablas de piedra. Ahora la palabra es Cristo. Ahora es Él el revelador. Cuando uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios, busca a Jesús. Jesús les dijo: está escrito, se les había dicho, pero yo les digo. Y Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Él es la verdadera palabra. En el Antiguo Testamento tenían tablas de la ley. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que nos da sus mandamientos, y sobre todo su mandamiento nuevo, que es el amor. Jesús sube como Moisés había subido al Sinaí, no más que Moisés recibe los mandamientos y Jesús sube a proclamar las bienaventuranzas.
Él viene a darnos el cumplimiento y la plenitud de la ley. Él dice, yo no he venido a abolir la ley. Él no vino a quitar los mandamientos, ni a borrar el Antiguo Testamento. Vino a darle su verdadero significado, o sea, la plenitud. Y la vara de Aarón, a ver, ¿qué era la vara de Aarón? Para entender eso hay que leer el libro de los Números, ¿verdad? En los capítulos 17, 18, 16, 17, 18. Hay que ser escribas, hermano. Hay que estudiar. La gente no se informa, no se entera, no descubre el tesoro. En el libro de los Números, en el capítulo 16 dice que 4 hombres importantes, Coré, Datán, Abirón y On, se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y en esa rebelión levantaron a 250 israelitas, de los principales líderes de Israel, y dijeron, basta, todos somos pueblo de Dios. ¿Y por qué Aarón y por qué Moisés nos quieren dirigir? Si nosotros somos todos, si Dios ha hablado con todos, ¿por qué nos quieren mandar? Y ustedes recuerdan lo que pasó con esos rebeldes. ¿Qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Entonces el Señor le dijo a Moisés que te den una vara a cada uno. Y en el nombre de la tribu, en la tribu de Leví, escribes el nombre de Aarón. La vara que florezca es al que yo elijo para que sea él pastor de mi pueblo. La vara. Y floreció la vara de Aarón. Todo eso que estoy explicando ustedes lo saben de memoria. Y si no lo saben de memoria, está ya en el curso 1 de apologética, está en el libro La riqueza de ser católico. Hoy solo quiero que lo comprendamos bien, no que lo estudiemos, que lleguemos a la comprensión. Y floreció la vara de Aarón, y el Señor le dijo, guarda la vara de Aarón en el arca para señal de los rebeldes. Si hay alguien que vuelve en el camino a decir, ¿y por qué no? Saca la vara, le enseñas la varita y le recuerda que a los otros se los tragó la tierra. A ver, ¿quién más quiere rebelarse? Y todo mundo tranquilo. Dios estableció a Aarón como el sacerdote, a Moisés como el pastor, y ellos tenían la vara, que quiere decir la autoridad. En el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 10, Jesús viene a decir, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor le da la vida a sus ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero las voy a traer, y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Así que en Cristo se realiza todo aquello que estaba de forma de figura dentro del arca. Cristo es el maná, Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Jesús es la palabra hecha carne, y Jesús es el buen pastor. Todo eso se realiza en el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia, que es el pueblo de Dios, estoy leyendo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 839. La iglesia, pueblo de Dios, es la nueva alianza. Al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios le ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenecen al pueblo judío la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas y todo lo cual
de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. O sea, todo eso tiene su valor. No es algo que ya pasó y tenemos que olvidarnos. Todo eso estaba preparando lo que llegó en la plenitud a través de Cristo. Y Cristo, que vino a realizar eso, quiso dejar esa riqueza al pueblo de Dios que sigue en la nueva etapa del Nuevo Testamento, y lo deja como en un arca de la nueva alianza, que es la iglesia. En la iglesia encontramos nosotros el cuerpo y sangre de Cristo, el alimento, el verdadero maná. En la iglesia encontramos la palabra de Dios, y en la iglesia encontramos la autoridad dada por Dios. Y nuestra iglesia católica es la casa donde está ese tesoro. Si usted quiere encontrarse con el pan vivo bajado del cielo, lo encuentra en Cristo, en la, ¿cómo se llama hoy? La Eucaristía. Así como los judíos tenían un vaso de oro con maná, nosotros tenemos un vaso de oro, pero no con maná. ¿Con qué lo tenemos? Con el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted en la iglesia hoy encuentra la palabra de Dios. La iglesia es depositaria de la revelación. Y si nosotros queremos profundizar sobre lo que Dios nos está pidiendo, no lo vamos a hacer cada uno por su lado. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que tuvo un encuentro con Cristo y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo de Tarso, Hechos capítulo 22. No estoy leyendo las citas porque todo eso lo sabemos de memoria. Y cuando Saulo le preguntó: ¿qué quieres que haga?, ¿qué le dijo el Señor? Vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Lo voy a decir otra vez. El Señor no le dijo: tome este libro, aquí vas a leer todo lo que está establecido. No había libros. Si todos los cristianos del primer siglo no tenían Biblia, ¿dónde encontraban la palabra de Dios? No en los libros. La encontraban en la comunidad. Y Saulo tuvo que llegar a Damasco, ciego. Y llegó un discípulo llamado Ananías. Saulo, el Señor me ha enviado para que conozca su voluntad. No es a través de un libro, es a través de la iglesia. Cuando el Señor le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, ustedes recibirán poder y serán mis testigos. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? Los discípulos, no los libros, no los libros, los discípulos. Si usted quiere encontrar la voluntad de Dios, no la va a encontrar leyendo libros, la encuentra en la vida de la iglesia, la encuentra en la comunidad. Porque la comunidad es la depositaria de la revelación. Claro, la Sagrada Escritura ilumina nuestra reflexión,
Pero el sentido de la escritura, la interpretación de esa escritura, el mensaje que tiene esa escritura, usted lo va a encontrar en la vida de la iglesia. Porque no se va a poner usted a leer libros, a leer una Biblia, creyendo que Dios le va a hablar personalmente y le va a dar a usted una revelación privada. Si el Señor le dijo a Saulo, vete a Damasco y allí se te dirá lo que está establecido. La iglesia es el lugar donde encontramos la palabra de Dios y la autoridad. La vara de Aarón, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la autoridad de Pedro y los apóstoles. San Juan capítulo 21 versículo del 15 en adelante, si eso ya lo sabemos de memoria. Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Simón de Juan, me apacienta. Lo nombró pastor visible del rebaño. Y Pedro tiene la autoridad. Esa autoridad la comparte con el colegio apostólico, con Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, o sea, con los que el Señor escogió. Él quiso, así como en el Antiguo Testamento, escogió a Moisés y Aarón y le dio la vara y le dio la autoridad. En el Nuevo Testamento escogió a Pedro y a los 11. Y Pedro actuó siempre como cabeza del grupo apostólico. Él es en el día de Pentecostés quien da el primer discurso. Él habla en nombre de los 12. Y en Hechos capítulo 3, por medio de Pedro, es que se actúa el primer milagro en el paralítico. Y la autoridad de Pedro estaba siempre respaldada. Recuerden Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira quieren engañarlo y Pedro dice, ¿por qué se han puesto de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? En ese momento caen muertos. Y cayó muerto el hombre y después la mujer. Oye, ¿qué más respaldo de la autoridad? ¿Cómo puede alguien dar la muerte o dar la vida a una persona? Y Pedro en el Nuevo Testamento, así como decreta la muerte de estos, resucita también a, ¿cómo se llamaba la que estaba muerta? Dorcas, la que estaba muerta, y Pedro oró por ella y se levantó. Son cosas que los escribas conocemos muy bien, porque escudriñamos lo que está en el Antiguo y en el Nuevo. Claro, alguien que diga, mire hermano, ¿por qué no me da todas las citas? Y yo no sé de eso. Se ve que no es escriba. Entonces, agarre el libro y escriba. Y entonces sí, es lo que estoy tratando de explicar ahora, que nosotros tenemos una riqueza en la casa, pero no hemos captado porque nos cuesta escudriñar. El Señor le dio la autoridad a Pedro a los 11. Cuando ellos van muriendo, van surgiendo otros. Cuando murió, ¿quién fue el de los 12 que murió? Le voy a dar eso, ya lo dijo, dígalo. Judas. Entonces eligieron a otro. ¿Cómo se llamó el sucesor de Judas? Matías. Y así fueron, y todo aquello que ya les expliqué, que se llama la sucesión apostólica, que ustedes pueden leerlo en la carta segunda a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, cuando el apóstol San Pablo le dice: lo que me has oído a mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Pablo ha recibido de Ananías y del equipo apostólico la revelación. Él se la transmite a Timoteo y nombra a Timoteo pastor.
Timoteo se la tiene que transmitir a otros, ya va la cuarta generación, y así se fue transmitiendo ese depósito de la fe que tenemos en la iglesia. Es una maravilla. Nosotros somos una iglesia que está conectada con el arca de la alianza, conectada con la historia de la revelación, Antiguo Testamento. Somos la iglesia que tiene el maná, somos la iglesia que tiene las tablas de la ley, somos la iglesia que tiene la vara de Aarón. Somos la iglesia que tiene el alimento, la palabra, la autoridad. Y debemos sentirnos seguros. Tal vez lo entiende de esta forma. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: miren que los envío como ovejas en medio de lobos, les estaba diciendo una cosa muy fuerte, muy fuerte. Las ovejas no tienen ningún medio de defensa. Los lobos son los depredadores de las ovejas. Voy a poner un ejemplo. Cuando el gato se quiere comer al ratón, ¿cómo se defiende el ratón? Con la velocidad, con la agilidad y la velocidad. Los ratones y se meten en un hoyito y el gato se queda aruñando. O sea, el ratón tiene agilidad, velocidad. Y cuando un perro quiere morder a un gato, ¿cómo se defiende el gato? Con las garras. Los gatos tienen unas uñas que Dios nos libre. Esos son tremendos. Un zarpazo de un gato es como un tigre, es un felino, se defiende con las. ¿Y un perro cómo se defiende? Con los colmillos. Usted ataca a un perro y lo primero que hace, le enseña los colmillos, como quien dice, los aguantas. Ahora, una oveja, ¿cómo se defiende? Ni tiene velocidad, ni garra, ni colmillo, ni nada. ¿Cuál es la defensa de la oveja? Estar al lado del pastor. Y claro, dijo Jesús: heriré al pastor y se van a dispersar las, porque el lobo, cuando las ovejas se dispersan, es cuando hace presa de ellas, porque son rebaños sin. Hermanos, hermanas, hoy más que nunca, nosotros en medio de la confusión debemos unirnos cada vez más a nuestros pastores. Claro, el enemigo que sabe eso ataca nuestra confianza en los pastores. Y empiezan a decirte: el papa tal cosa, el sacerdote aquel, el obispo aquel, y te sacan en la prensa, y abusos sexuales, y el otra cosa. ¿Para qué? Para que tú te alejes de los pastores. Heriré al pastor y se van a dispersar las ovejas. Y entonces muchas ovejas que han dejado el rebaño y han dejado al pastor son fácil presa. Por eso nosotros los católicos estamos al lado de los pastores. No estoy diciendo que todos sean santos, que todos sean una maravilla. No, yo no he dicho que Aarón era santo, que Moisés era santo, que Pedro nunca negó al Señor. Dios mío, 3 veces lo negó. Que Tomás nunca dudó, que los demás no se escondieron. Son seres humanos, pero tienen la autoridad. Eso es lo que ya sabemos de memoria. Ahora, lo que quiero agregar hoy y quiero explicarles es lo que dice San Mateo capítulo 13,
Vámonos otra vez al Evangelio según San Mateo, en el versículo 42. En el versículo, 44. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra de Dios. ¿Cuál es la señal de que ese hombre encontró un tesoro? Dígalo otra vez. Mire la cara del que tiene al lado suyo. ¿Tiene cara de que ha encontrado un tesoro? Señoras, señores, se lo voy a decir con las palabras que nuestros pastores valientemente, los obispos de América Latina, nos lo están diciendo en los documentos de Aparecida, en el número 12, Aparecida. Esto sí quiero que lo anoten, porque aquí empieza la enseñanza. Todo lo que hemos hecho es un repaso a lo que ya sabemos de memoria. Somos escribas. Pero esto es lo que quiero agregar. Aparecida número 12. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas, prohibiciones, prácticas de devociones fragmentadas, adhesiones selectivas y parciales a las verdades de fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales o moralismos blandos o chispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en la realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. ¿Qué dicen los obispos? ¿Dónde está el tesoro? Si nosotros nos reducimos a cumplir normas, asistir de vez en cuando, a vivir más o menos la doctrina, a conocer algo, dice, la amenaza más grande que tiene la iglesia no está afuera, es el gris. ¿Qué quiere decir gris? Que no es ni negro ni blanco, que no es ni frío ni caliente. El gris pragmatismo, la frialdad con la que nosotros estamos en la iglesia. ¿Sí? ¿Usted es católico? Sí. Sí. ¿Y va a misa? Pues de vez en cuando. Sí. ¿Y se confiesa? Pues hace años que no. ¿Y comulga? Sí, cuando siento deseo, sí, me levanto, comulgo. ¿Y lee la Biblia? No, si para salvarse no se necesita tanto. No. Y reza, sí, pero no soy tan fanático. Gris pragmatismo. Lo que ya saben de memoria que yo llamo religión de cumplimiento
cumplo y miento. Cumplimiento. Señores, de nada sirven todas las citas de la Biblia que podamos aprender. De nada sirve toda la apologética. Yo te voy a demostrar que Jesús está presente en la Eucaristía y te voy a demostrar que la Virgen María y te voy a demostrar. Pero no te veo alegre. Pero yo no veo que hayas encontrado un tesoro. Te veo triste. Pero yo no te veo a ti con gozo. Participar. La única defensa, la verdadera apologética que tenemos los católicos es vivir con alegría nuestra fe. Vivir con alegría. Si eso no es nuevo, si nuestras abuelas y abuelos el día domingo nos vestían a nosotros con la mejor ropa, ¿no se acuerda? Su ropita de domingo. ¿Para qué la vestían con esa ropa? Para ir a la iglesia. Se ponía su mejor ropa, su mejor cara, su mejor peinado. ¿Y a dónde vas tan guapo? A misa. Si hasta la perica sabe que cuando quiere que el perico vaya a misa, se levanta de mañana a plancharle la camisa, la cucaracha. Si era parte de nuestra cultura, era el día más alegre. Era una ilusión, pero nosotros hemos ido perdiendo ese gozo. Y los obispos de América Latina dicen que si queremos convencer al mundo de que tenemos un tesoro en la Iglesia Católica, no es argumentando, sino mostrando con nuestra propia vida que hemos encontrado ese tesoro escondido. Pongámonos de pie. Vamos a leer unas palabras de Aparecida en el numeral 552. 552 de Aparecida. Recobremos el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando haya que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas consagradas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes, desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo
y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo, recobremos el valor y la audacia apostólica. ¿Cuál es la palabra que más repiten? Alegría. Alegría. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque Él resucitó. Imagínense a los discípulos la mañana de la resurrección. Imagínense la cara de ellos diciéndole a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Claro que Tomás les dijo: no les creo. No quiere decir que todos le van a creer. No quiere decir que usted va a convencer a los demás. Pero usted va a irradiar. Hermanas y hermanos, la gente hoy quiere creer en algo. Y solo le va a creer a los que son capaces de transmitir con seguridad y con alegría aquello en lo que ellos creen. Vivimos todavía en una época en la que tal vez los argumentos teológicos no son los más importantes. Ahora buscan el testimonio de las personas, la prédica testimonial. Y tú puedes ser un libro abierto y un escriba que conoce mucho, pero si no eres capaz de transmitir con gozo la fe que tienes, no te van a escuchar. La gente ya no anota citas. Sí, por eso ya no les doy citas. La gente quiere vivir una experiencia. Y si nosotros queremos ser testigos, tenemos que ir por el mundo mostrando que hemos encontrado un tesoro. Abrace al que está al lado suyo, a ver si lo puede convencer. Dele un abrazo, dígale: yo tengo para ti un tesoro, encontré un tesoro. Abrácelo. Hay gente que anda buscando, unos desesperadamente, otros están con ganas de encontrar algo, de creer en algo. Y solamente los testigos van a poder transmitir. La fe es como un virus. Solo te lo contagia el que lo tiene. Solo el que lo tiene. Tú puedes tocar a un montón de personas, si no tienen el virus no te lo pasan, pero si lo tienen ya te cayó. Así es la fe. Solo te lo puede transmitir alguien que lo tiene. Solamente puede infundirte un poco de seguridad los que encuentran la seguridad en Cristo. Y ahora en este mundo hay tanta gente triste. Los tengo de pie todavía porque quiero terminar leyendo otro número. En el documento de Aparecida, en la versión mexicana, es el número 32. El número 32, si tienen este documento amarillo, el número 32 de Aparecida. En otras versiones es el número 29 de Aparecida. Dice: la alegría que hemos recibido. Fíjense bien que hay dos tipos de personas en el mundo. Y usted se va a ubicar en cuál lado está. ¿Dónde anda usted? Número 32. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo
a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor. Deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro, agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con palabras y obras es nuestro gozo. Dicen los obispos que hay dos tipos de personas: las que están de pie y las que están tiradas a la orilla del camino. Por eso los tengo de pie, para que no se sientan tirados, derrotados, atemorizados, con miedo al futuro. Ay, hermanito, miren la diferencia entre ser católico o no. Los que no son católicos saben que están esperando el fin del mundo. Es que los mayas dicen, es que en la Biblia dice que cuando hayan guerras, rumores, usted ve a todos los que no son católicos, andan como atemorizados y te meten miedo. Ay, ya viene el fin. Ay. Y uno dice: ¿a usted qué le pasó, mi hermano? Y aunque este disco lo van a oír después también, ¿saben para cuándo están anunciando el fin del mundo ahora? Para el 2012. Para el 23 de diciembre del 2012, caput. ¿Y saben qué está preparando la Iglesia Católica para el año 2012? El 7º encuentro mundial de las familias en Milán. ¿Y saben cuál es el tema que vamos a estudiar? La familia, el trabajo y la fiesta. La fiesta. Oye, ¿dónde andamos los católicos? Usted elige, hermano. O se queda atemorizado, se queda buscando protección, se queda viendo quién lo podrá defender. O se pone de pie y camina con los que han encontrado el tesoro, los que tienen la certeza de la fe. Sí hay problemas, sí hay retos, pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y nosotros tenemos la seguridad de la fe. Esto es apologética positiva, apologética renovada. Usted no necesita saber muchas cosas. Sí, hay que tener la actitud del escriba. Hay que estudiar Antiguo y Nuevo Testamento. Ya le hice un repaso. Lo hice primero para no decir, pues no estudiemos nada. Sí, hay que conocer, porque así usted va a valorar. Pero la única forma de transmitir y de decir que usted encontró el tesoro es que manifieste más alegría y gozo. Ya con eso se pueden sentar. Y podemos irnos a decirle a los demás que tenemos un tesoro en nuestra casa y que nuestra casa es la.
y que las puertas de la iglesia están abiertas para todos los que quieran venir a compartir con nosotros esta alegría. Que Dios les bendiga. Amén.